Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y como siempre conmigo, Damián Pach en el estudio. Damián, los titulares. Acuerdo nuclear con Irán. La cuenta regresiva ya comenzó. Limud, un marco de encuentro para crear y pensar el judaísmo del futuro. ¿Cómo funcionaba la organización Tzvi Migdal, dedicada a la trata de jóvenes judías a inicios del siglo XX? Y ahora, Damián, vamos con nuestra editorial, Nicaragua. En línea con los populismos de Argentina, Brasil y Venezuela, el presidente nicaragüense Daniel Ortega gobierna el país desde 2007. Con un pasado en la guerrilla del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, el FSLN, Ortega forma parte de la desgastada Patria Grande, el neoexperimento socialista que fracasa en toda la región. La aprobación de una reforma a la seguridad social, el incremento de las cuotas patronales y un impuesto adicional a jubilados gatilló una protesta que hasta el momento dejó mucho más que 34 muertos, que es la última cifra que teníamos. Las protestas contra la reforma lideradas por estudiantes pronto se convirtieron en manifestaciones contra el gobierno, con saqueos a comercios, violencia y muerte. Esto decía el mandatario Daniel Ortega, luego de 5 días de protestas, realizando un supuesto llamado al diálogo tras cancelar la medida. Van a estar listos nuestros representantes, nuestros delegados, para ir a la mesa del diálogo y que el primer tema que se aborde sea el de seguro. Que ahí se aborde, ¿ve? Y que ahí discutan y vean qué reformas, qué ajuste habría que hacerle a este decreto. O si hay que hacer uno nuevo. ¿Ve? Luego dando los pasos, lógicamente, formales, legales, para que se proceda, pues se hace uno nuevo. Y mientras Ortega llamaba al diálogo, las fuerzas de seguridad mataban a estudiantes. Escuchemos las palabras del padre José Diaqués durante el funeral de uno de los jóvenes que perdieron la vida. La violencia no genera nada positivo y aquí miramos a un estudiante de nuestro Instituto Loyola de 15 años asesinado, una sangre derramada injustamente. Pensamos que el gobierno tiene que detener esta violencia, que este país no va a ningún lado con esta escalada en contra de nuestra juventud. También un colega, el periodista Ángel Gaona, perdió la vida mientras cubría la protesta contra el gobierno en el municipio de Bluefields, sede administrativa del gobierno regional autónomo de la costa Caribe Sur al sureste del país. Gaona estaba mostrando cómo quedó un cajero automático de un banco tras ser saqueado. Luego se escuchó un tiro y su muerte fue captada por una cámara de un celular. Advertimos que las siguientes imágenes son sensibles. Podemos ver la puerta y la pared de lo que es el cajero de banco totalmente destruida. Todo, diablo. Ángel, Ángel. Ángel. Ángel, cogió. Cayó Ángel. En una conversación con la JPC, Organización de Protección a Periodistas, su mujer, Miguel Luz Sandoval, comentó que el motivo de la cobertura a través de Facebook Live, es decir, el periodista estaba filmando a través de las redes sociales, fue resultado de la censura en los medios locales respecto a las movilizaciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Se desconoce hasta el momento quiénes fueron los responsables de la muerte de Gaona y hay distintas versiones. Versiones encontradas, así es. Sí, distintas. El estallido en Nicaragua es un ejemplo más de un fenómeno que transcurre en la región, la caída temporal de los populismos. Sin embargo, nada indica hasta el momento que corra peligro el gobierno del presidente sandinista, especialmente teniendo en cuenta sus relativamente altos índices de popularidad. Veamos los resultados electorales. En 2006, 38%, 2011, 62,46% y el 2016 gana en primera vuelta 72,5%. Para comprender un poco más en profundidad lo que ocurre en Nicaragua, vamos a conversar con una persona que se encuentra allí en los próximos bloques. Ya volvemos.
Seguimos en News 24 en español y ahora venimos a nuestra región, Medio Oriente e Israel, con la participación en el estudio de Yaniv Azulay. Yaniv, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Yaniv, ¿por dónde empezamos hoy? Hoy empezamos en Washington, D.C., donde se reunieron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para hablar sobre el acuerdo nuclear con Irán, a dónde y cómo. Ahora, lo más interesante que salió de esta reunión es que hasta el mismo Macron dijo que hay que cambiar este acuerdo y hay que introducir al acuerdo la influencia iraní en el Medio Oriente, lo que Netanyahu ya pedía hace años y Obama no le quería dar. Quiero que escuchemos lo que ellos dijeron y veamos qué cambio de política ha hecho el presidente Donald Trump frente a sus aliados en el acuerdo. If Iran threatens us in any way, they will pay a price like few countries have ever paid. I think we will have a great shot at doing a much bigger, maybe deal, maybe not deal. We're going to find out, but we'll know fairly soon. We have nuclear on the short run. We have nuclear on the long run. We have ballistic activity. We have regional presence of Iran. We want to fix the situation for these four pillars. Yaniv, ¿cómo reaccionaron los iraníes a todo esto? Los iraníes han atacado, como ellos hacen. Han atacado al presidente Trump, han atacado a sus políticas, han atacado a cómo los Estados Unidos no han cumplido con el acuerdo que ellos mismos firmaron. Quiero que empecemos por escuchar al presidente de Irán, Rouhani, hablando sobre el acuerdo nuclear. I'm telling those in the White House that if they do not live up to their commitments, the Iranian government will firmly react. If anyone betrays the deal, they should know that they will face severe consequences. Como podemos ver, ha amenazado. Ahora, fuera de amenazar a los aliados, también ha hablado de manera no muy linda sobre el presidente Donald Trump. Escuchémoslo. You don't have any background in politics. You don't have any background in law. You don't have any background on international treaties. How can a tradesman, a merchant, a building constructor, a tower constructor make judgments about international affairs? Como podemos ver, no hay mucho amor entre Rouhani y el presidente Trump. Y ahora quiero que escuchemos también cómo ha reaccionado el ministro de Exteriores, Mohammad Zarif, el ministro de Exteriores iraní, el cual ha dicho que hasta los Estados Unidos mismos no han hecho lo que tienen que hacer en este acuerdo. Escuchémoslo. Since President Trump came to office, not a single license has been issued. Not a single OPEC license in 16 months. So the United States is already in violation. And people say, what happened? What happened to all the promises that engagement with the international community will produce domestic, economic dividends? And that leads to resentment. Right. Yaniv, ¿qué nos hace pensar que esta vez va a renovar o no va a renovar el plazo fijado por el acuerdo? Yo creo que el presidente Trump no va a renovar. Ya ha amenazado bastantes veces con no renovarlo y lo ha renovado. Después de esta victoria que él se atribuye a sí mismo con las relaciones, nuevas relaciones y el final de la guerra, entre comillas, de las dos Coreas, no creo que él haya, y que ahora que también consiguió traer a la mesa a Francia y a Inglaterra y a Alemania y al resto de los países a decir este acuerdo tiene que cambiar, no creo que vaya a tomar una decisión tan fuerte. Que lo ponga en conflicto con los países europeos. Lo ponga en conflicto con los países europeos y con sus otros aliados en este acuerdo. Porque el presidente Donald Trump, afuera de los Estados Unidos, es visto como un presidente que ha conseguido un logro muy grande. Las dos Coreas están hablando, están tratando de paz, están hablando de tirar a la basura las armas nucleares. Bueno, es un tema que da para que le hagamos el seguimiento. Y como siempre, to be continued, ya veremos cómo sigue. Continuará. Nos venimos ahora a nuestra región, Israel. Hay un tema que tiene que ver con los inmigrantes. Contanos un poco acerca de esto. Es un tema de inmigrantes / refugiados. Estamos hablando de 30.000 personas que han llegado, la mayoría de Eritrea, el resto de Sudán, Darfur, que es una zona de Sudán. Estamos hablando
de un problema que se ha convertido en un problema muy grave en la sociedad israelí. ¿Por qué? Porque la derecha dice que son inmigrantes laborales, la izquierda dice que son refugiados y el país está dividido. Ahora, fuera de eso, el gobierno intenta pasar muchas leyes para echar a estos inmigrantes / refugiados a un tercer país, a otros lados. Han subido acuerdos que han sido derribados el mismo día. El mismo gobierno israelí no sabe qué hacer con esto. Y el gran problema de todo es que la mayoría de estos refugiados están todos adentro de un barrio en el sur de Tel Aviv, lo cual ha creado mucha presión a la población de esos barrios. Y como el que está interesado puede ver, han habido bastantes manifestaciones pro y en contra. La sociedad israelí está totalmente dividida y no se sabe qué hacer con esto. Todo esto en el informe de Mike Wagenheim. This is Levinsky Park. This square in South Tel Aviv has become a hub for much of Israel's illegal African migrant community. We've been here time and time again as this decade-long saga has unfolded. And sadly, here in this square, we're right back to square one. The Israeli government acknowledged on Tuesday that it has no plan to deport these migrants now that a deal with Rwanda has fallen through. The government now will try to pass legislation through the Israeli parliament to bypass the Supreme Court, which has outlawed long-term detention or forced deportation. And now the issue is about more than just these migrants, but the delicate balance between Israel's legislature and its judiciary. Some say these migrants are genuine refugees who need Israel's asylum. Others in the South Tel Aviv neighborhood claim they're nothing but infiltrators in search of work and ruining the security and character of the community. And so much of the proposed and failed solutions to this issue have revolved around just this problem. Who and what are these people? I call myself human being. This is first. And I know myself. I'm a refugee. Doesn't matter who can call me. But because I already passed all the legally for the refugees, I came where there's genocide and all this kind of stuff was happening. Everybody knows in Darfur. Now, Prime Minister Benjamin Netanyahu's pushing for a reopening of migrant detention centers that were ordered empty by the Supreme Court, and new legislation that would take away the veto power of the High Court when it comes to forced deportation, and possibly all parliamentary legislation. But his own public security minister, Gilad Erdan, says until the High Court can be circumvented, there's no reason to reopen the facilities. The conditions are hotel-like, house only a few thousand migrants, and do nothing to encourage them to leave. And they cost the government hundreds of millions of dollars. Netanyahu will meet in the coming days with Supreme Court President Esther Hayut to try to find a way forward. But if the migrants don't want to go, no country will accept them against their will, and the High Court won't allow indefinite detention, then it seems a battle is inevitable between the legislature and the judiciary. The only question is, how far is the government willing to go to swing the balance back in their favor? Reporting from Levinsky Park in South Tel Aviv, Mike Wagenheim, I-24 News. Como siempre, Yaniv, continuaremos. Gracias por tu intervención. Un placer. Cuando regresemos, iremos a Nicaragua, que está atravesando una crisis civil e institucional. Gracias por seguir con News 24 en español y ahora nos vamos a Latinoamérica, a Nicaragua. Estamos comunicados vía Skype con Israel Levites, un ciudadano nicaragüense, para explicar un poco qué está ocurriendo en ese país tras las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Buenas tardes, buen día. Perdón, Israel, ¿cómo te encuentras? Preocupado, son momentos muy intensos ahorita en Nicaragua. Estamos viviendo algo que realmente nos está marcando como país y como sociedad en este momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí, Israel? Ok, brevemente. El presidente Daniel Ortega hizo un cambio en la ley del seguro social y eso desató una ola de protestas entre los pensionados.
y luego la represión del gobierno ante estas protestas terminó en una masacre donde ya se están contabilizando más de 63 muertos, más de 200 heridos, y a pesar de que el presidente Ortega ya derogó esa ley, las protestas no han cesado, porque finalmente ya no es un tema solamente la ley del Seguro Social, se trata de más de una década de represión, de corrupción, de fraudes electorales, de destrucción del medio ambiente. Entonces hay un cansancio de la sociedad y ahora todo eso se ha volcado a las calles. Israel, una consulta. Contanos un poco quién sos vos, quién es tu familia y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Israel Evites, obviamente de ascendencia judía. Mi abuelo, judío polaco, él vino a Nicaragua y formó una familia comprometida con la lucha en ese momento contra el dictador Somoza. Estamos hablando de una dictadura que duró más de 45 años y que terminó en 1979. Mi tío Israel Evites fue un héroe nacional que muere en la lucha contra la dictadura somocista, y mi otro tío, Hertil Evites, se convirtió en un prominente político, alcalde de Managua y eventualmente rival de Daniel Ortega en las elecciones del 2006. Hertil Evites muere misteriosamente 3 meses antes de las elecciones, y eso definitivamente fue lo que abrió el camino de regreso de Daniel Ortega al poder en el 2006, y desde entonces ahí tenemos a Daniel Ortega. En mi caso, yo soy un ingeniero ambiental, un ciudadano comprometido, y he procurado, a pesar de no haber entrado nunca en la arena política formalmente, he procurado ser un ciudadano muy activo en expresar mi opinión a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, una opinión crítica sobre lo que ocurre en Nicaragua. Carlos Gurovich está hablando en este momento. Te consulto, mencionaste un familiar tuyo que encontró la muerte en circunstancias extrañas. ¿Por qué no nos explicas qué significa esto para que comprendamos? Alguien que podía ser candidato a presidente y que encuentra la muerte en circunstancias extrañas. Ok, durante las elecciones del 2006 había un panorama electoral bastante ajustado y Hertil Evites tenía buenas posibilidades de alzarse con la victoria. 3 meses antes de las elecciones, simplemente fue encontrado muerto, transferido al hospital sin avisarnos a ninguno de sus familiares. Yo, que era su asistente personal en ese momento, no me enteré de nada hasta que ya estaba muerto en el hospital. La causa oficial que nos dieron a la familia es que Hertil había sufrido un infarto. Sin embargo, testigos en su casa encontraron un colchón lleno de sangre. Nosotros pedimos una autopsia y nos fue bloqueada absolutamente cualquier tipo de acceso, de investigación, de información. Inmediatamente se inició una persecución en contra de nosotros. Mi padre fue acusado de injuria y calumnias. A mí me acusaron de terrorismo en ese periodo. Y lo que hicimos como familia fue entonces concentrarnos en ese momento electoral, pero fue inútil. O sea, finalmente Daniel Ortega se alzó con la victoria y no fue posible establecer nunca una investigación judicial sobre la extraña muerte de Hertil. Un parto y un colchón lleno de sangre. Eso o sea, que la muerte quedó impune. Definitivamente, como muchas otras. No es la primera persona que muere en circunstancias extrañas en este país. Tenemos también el exalcalde Alexis Argüello, tricampeón de boxeo, que aparece suicidado con 2 balazos. ¿Perdón? ¿Perdón, Israel? ¿Cómo? El exalcalde Alexis Argüello se suicida, pero encuentran 2 disparos en su cuerpo. O sea, son cosas así extrañas, la nariz fracturada. El presidente Ortega te estuviera escuchando, ¿qué mensaje
quisieras enviarle? Renuncie ya. Usted y toda su familia tomen el primer avión, salgan de Nicaragua y déjenos tener elecciones limpias y empezar a reconstruir este país desde la institucionalidad, desde la democracia, desde la justicia. Te agradezco la participación y la disposición con nosotros, Israel. Mucha suerte y fuerza. Gracias. Esperemos que llegue el momento del cambio. En el próximo bloque, Limud, un marco de encuentro para crear y pensar el judaísmo del futuro. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. Limud significa estudio y a partir de la raíz hebrea se arman dos verbos. Lilmod, que es estudiar y aprender, y lelamed, que es enseñar. En el estudio de News 24 tenemos como invitado a Nelson Sprecher, tesorero de Limud BA, Buenos Aires, y líder del proyecto Rosh Hashanah Urbano, en el que participaron más de 40.000 personas. Normalmente se hace esto el domingo previo al festejo del Año Nuevo Judío. Nelson, que sos voluntario también de esta organización, nos va a contar qué es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen, Nelson? ¿Qué es Limud? A ver, Limud es una organización, un movimiento internacional que nació en Londres hace más de 30 años. El objetivo, en principio, es que cada persona pueda dar un paso hacia adelante en su propio recorrido judío. Nosotros no nos fijamos en cuál sea la orientación religiosa de cada quien, qué tipo de judío se define que es, ni siquiera hasta cierto punto si es o no judío. Lo que nos importa es que cada quien, a través del estudio, el desarrollo de actividades, pueda avanzar en lo que él considera que es ser judío. Bueno, entonces veamos un breve corto acerca de Limud y después comentamos acerca de qué es avanzar en la búsqueda de este nuevo judaísmo. Limud es una fundación de origen internacional que nace en Inglaterra en el año 1980, con la idea de generar un marco de estudio, encuentro y aprendizaje sobre judaísmo. En el año 2007, un grupo de personas comienza a trabajar para adaptar el proyecto a la Argentina, con la idea de promover un espacio horizontal, gestionado por voluntarios, para la reflexión y el debate de ideas sobre lo judío, por fuera de las instituciones comunitarias tradicionales. El aporte que hace Limud me parece doble. Por un lado, ofrece un lugar a personas o grupos que desarrollan alguna temática o que han investigado algo o que han pensado algo o que han escrito algo o hecho algo para hacerlo público, para darle visibilidad. Y el otro aporte es que congrega e invita a gente que normalmente no participa de actividades de la comunidad judía o de instituciones de la comunidad judía. Y este es un lugar en donde pueden acercarse. Yo pienso que Limud a futuro se va a expandir, especialmente cuando muchos de los amigos que conocen Limud sigan apoyando el proyecto y empieza a difundirse, a diseminarse por diferentes sectores de la comunidad que aún no es tan conocido el proyecto. Necesitamos ayuda, necesitamos gente que venga como voluntarios, necesitamos donantes en cualquier lado. La comunidad necesita este marco, este ámbito para unirse. Limud no es algo físico que vos podés ni tocar ni ver. Entonces por ahí el que dona dice, pero ¿para qué estoy donando exactamente yo? ¿A una idea? ¿A qué estoy donando? Si estás donando a una idea. Estás donando a una de las ideas más antiguas que tiene el judaísmo, que es la diversidad. Creo que es un espacio donde, al haber un intercambio tan potente, una horizontalidad tan fuerte, tenemos la posibilidad de ser protagonistas de la sociedad argentina del futuro, tener un lugar de preponderancia y de conocimiento mutuo donde la gente entienda, conozca, interactúe de una manera diferente con la comunidad judía.
Nelson, consulta. Ahora se está llevando a cabo el encuentro de Limud en Israel. ¿Quiénes están participando? ¿De dónde vienen? ¿Y sobre qué están hablando? Mira, somos 150 voluntarios que venimos de todas partes del mundo, por supuesto de Israel. En Israel hay 8 ciudades que tienen eventos Limud, de todos lugares de Europa, desde China, algunos otros lugares de Asia y por supuesto de Latinoamérica, al menos de Argentina, Chile, México. Vamos a estar todos planificando de qué manera nosotros podemos promover que más personas se integren a lo que es el avance de las ideas en el marco de lo judío. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, más de 70% de personas que siendo judías no tienen ningún tipo de afiliación. O sea, no están dentro de los marcos comunitarios. No están dentro de los marcos normales comunitarios y Limud es uno de los ámbitos en donde ellos se sienten libres como para participar, desarrollar actividades, proponerlas y participar en ellas. Contame, vos me decías antes que hacen día Limud. ¿Qué ocurre ese día? ¿Cuál sería la temática del día? En día Limud lo que vos tenés es, durante todo el día, diverso tipo de actividades de a 10 o 12 por espacio horario, en donde vos elegís en cuál de ellas participás. Esas actividades fueron autopropuestas por personas que decidieron que tenían algo para comunicar, sea desde el punto de vista de una charla por una determinada temática, sea en arte, sea cine. Es como si fuera una especie de TED, es el modelo del TED. En TED lo que vos tenés es normalmente una única actividad en la que vos participás muy breve a lo largo del día. Sí. Tenés muchas a lo largo del día. Aquí lo que tenés es el máximo posible de elección. Vos tenés muchas simultáneamente, vos elegís a dónde, elegís tu propio camino y vos podés al mismo tiempo, como nos pasa en cada uno de los eventos, ser un disertante por un lado y ser un participante por el otro. Y ese es el mismo espíritu que nosotros desarrollamos ahora en nuestra actividad acá en Israel. Necesito que me cuentes cómo es que atraen gente de China, de Asia. Mirá, la verdad es que ciertamente el mérito lo tienen otros que no soy yo, que son aquellos que han inspirado este movimiento. La verdad es que en todo lugar donde hay judíos interesados en crecer y en desarrollar su propia experiencia judía, cada quien que se ha enterado de que existe el modelo Limud, en muchos lugares del mundo lo han abrazado y lo han desarrollado. Y te pasa que vos tenés comunidades muy grandes en donde estas actividades se desarrollan, pero también comunidades muy pequeñitas. En Latinoamérica, por ejemplo, vos tenés Mar del Plata, que tiene su propio Limud. Nosotros estamos colaborando también en que Venezuela, que enfrenta situaciones complicadas, haya tenido su primer Limud, y te encontrás que... Fue en Caracas, ¿verdad? En Caracas, sí. Y siendo una actividad que es normalmente de voluntarios para voluntarios, la clave es que tengas un grupo de personas voluntarias empoderadas que decidieron poner su grano y llevarlo a cabo. Yo tengo una pregunta, pero la respuesta tiene que ser muy breve. Hablaste del judaísmo del futuro. Ahora tenés un minuto para explicarnos qué es el judaísmo del futuro. Bueno, espero ser mucho más inteligente el día 6. Nosotros nos vamos a estar encontrando del 3 al 6 en Ma'ale HaMishah, cerca de Jerusalén, y en Beit HaTfutzot en Tel Aviv. La idea es que, compartiendo con gente de más de 30 países distintos, vamos a aprender y vamos a debatir sobre cuál es el camino por el cual nosotros tenemos que seguir avanzando. Lo que te puedo asegurar es que el judaísmo que nosotros estamos viendo es definitivamente abierto y diverso. Esta apertura es una apertura para convocar a gente que realmente está fuera del cauce de lo que es el judaísmo, al que no sabe nada también puede participar. Absolutamente. De hecho, para nosotros no existe el fuera del cauce. Existen modelos diferentes en los cuales cada quien se vincula con el judaísmo, que pueden ser desde una mínima inspiración, la cocina de la bobe, quien fuere,
es bienvenido, y parte del éxito de nuestras actividades tiene que ver con que todas las corrientes del judaísmo participan. En nuestro Rosh Hashanah urbano vos lo podés ver, tenés un minyan en un rincón de gente ortodoxa, al otro lado tenés chicos de movimientos juveniles, todos juntos desarrollando sus actividades. ¿Dónde me puedo anotar para el próximo Limud? Rápidamente. Bueno, entrás a cualquiera de nuestros sitios web, que van a ser Limud con una M, normalmente en Latinoamérica, por ejemplo en nuestro caso es limudba.org. En las distintas organizaciones del mundo puede ser con doble M, y ahí vas a encontrar todos nuestros calendarios. En particular en Buenos Aires, el 10 de junio tenemos nuestro próximo día Limud. Muchísimas gracias, Nelson, por haber venido a contarnos sobre Limud. Cuando regresemos, nos vamos a la Argentina a investigar qué fue la Tzvi Migdal, la red mundial de trata de personas de origen judío que se especializaban en la prostitución forzada de mujeres judías. Ya regresamos. Seguimos con News 24 en español y ahora nos vamos a la Argentina, donde la Tzvi Migdal fue una red mundial de trata de personas que operó entre 1906 y 1930 en Buenos Aires. Estaba conformada por delincuentes de origen judío que se especializaban en la prostitución forzada de mujeres judías. En su gran mayoría jovencitas del este europeo, donde las comunidades judías vivían en peligro por constantes pogromos. Daniel Nachenson nació en México en 1980, de una familia de origen argentina, estudió cine en Uruguay y en Jerusalén y es el realizador de largometrajes, en este caso uno que se llama Impuros y que tiene que ver con la organización Tzvi Migdal. Daniel, mucho gusto y gracias por estar en nuestro estudio. Hola, gracias por invitarme. No, por favor, Daniel, contanos qué es lo que te llevó a realizar este film. Bueno, un día estaba paseando con un tío mío que vive en Argentina y pasamos por la calle Córdoba 3000 y algo. En la capital, en Buenos Aires. La capital de Buenos Aires, en Buenos Aires. Y estamos caminando por una calle, por Córdoba 3000 y algo, y me dice, bueno, ¿conoces ese edificio que existe ahí, que abajo era un prostíbulo y arriba una sinagoga? Al revés, que abajo era una sinagoga y arriba el prostíbulo. Y arriba el prostíbulo. Y digo, no, nunca escuché sobre eso. Y bueno, empecé un poco a cortar, no sabía mucho. Y ahí empecé a investigar la cosa con libros, con archivos, y empecé a pensar cómo, cuando me fui enterando el tamaño de esa organización, de cuántas mujeres llegaron, lo que más me impactó era, ¿cómo puede ser que no escuché sobre eso? ¿Cómo puede ser que un tema tan grande que afectó a tanta gente no lo escuché? Y ahí empecé más a investigar cómo la comunidad lo trató al tema, qué pasó, y ahí empezó la película. Es algo muy, muy típico en Argentina, cosas que se mantienen como en secreto de comunidad o secretos de familia y que después de años salen a la luz. Es como un secreto sabido a medias. A medias. Todos saben, pero nadie habla. Veamos entonces un segmento del largometraje de Daniel Nachenson, Impuros. Será considerada como prostituta toda mujer que se entregase al acto venerio con varios hombres. Tu tío era socio del Tzvi Migdal. Traían mujeres de Varsovia, de Polonia. Las muchachas aparecían desnudas, las tocaban a ver si tenían los senos firmes, las piernas, y ahí eran rematadas para los burdeles. Estaba pues en una de las casas de la Migdal. Mi cuerpo sería ofrecido al mejor postor. ¿Por qué pensás que no quería hablar de eso? Se ve que había mucha vergüenza. Mi madre puta. ¿Por qué a las mujeres que han sido explotadas, traficadas, las pusieron impuras? Ellas no eligieron como no eligieron ser la puta de todas y de todos. ¿Cuál es tu interés? Si la gente lo sabe, ¿qué querés saber? Si esto era legal. Nada más. Hay que mostrar ese rostro, que no queremos verlo. Daniel, esta ha sido una organización enorme que tenía 400 afiliados, para llamarlos de alguna manera, y cientos de mujeres que eran explotadas en el barrio 11, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es que desaparecen en 1930 y qué fue de estas mujeres, de las impuras? Yo diría algo más, eran miles de mujeres y la organización no solo trabajó en Buenos Aires, sino trabajó también en Uruguay, en Brasil y en Estados Unidos.
hasta hay pruebas que llegó a Egipto. La organización es una organización mundial, es de tamaño enorme. Pero ¿qué pasó a la organización? Lo que pasó que en 1931 había un juicio. Se hizo un juicio por una mujer que se llamó Raquel Lieberman. Ella empezó una denuncia que llevó a un juicio, que ahí trataron de decir que la organización, la Tzvi Migdal, es una organización para delinquir. Y había un juicio como la ley RICO de Estados Unidos. Después de un largo proceso que cambiaron los abogados, decidieron que no era, como que los Tzvi Migdal ganaron el juicio y liberaron la mayoría de la gente. Pero en el mismo tiempo había también el golpe de Uriburu. Y ahí empezaron la gente a decir, pero ¿cómo puede ser que liberamos a la gente que sabemos que son delincuentes? Y porque hay una ley marcial en Argentina por el golpe de Uriburu. Golpe de Estado. Entonces pueden echarlos del país. Y eso es lo que pasó, como que echan a la gente, lo expulsan del país, la mayoría a Uruguay, y ahí como que y ahí desapareció la organización. Bueno, escuchemos ahora una canción en yiddish que refleja lo que sentían aquellas mujeres que fueron forzadas a dejar sus pueblitos en Europa para llegar a Buenos Aires y dedicarse a la prostitución. Von mein Mammelju hast mich herausgenommen, du hast mir zugesagt goldene Sachen. Kein Buenos Aires hast du mich verführt, für eine Käbe hast du mich getan machen. Was schön dir zu sein bei deinem Mammelju und zu schlafen in die schmutzigen Betten, gleicher zu sein Buenos Aires und zu schlafen in die schönen Kabinetten. Ich will nicht sein in Buenos Aires und zu schlafen in die schönen Kabinetten. Ich will besser sein bei meinem Mammelju und zu schlafen in die schmutzigen Betten. Was teut dir sein bei deinem Mammelju und herumzugehen mit alle Ingen, gleicher zu sein Buenos Aires und zu tragen die brillanten Ringe. Ich will nicht sein in Buenos Aires und zu gehen die brillanten Ringen, gleicher zu sein bei meinem Mammelju und herumzugehen mit alle Inken. Daniel, ¿dónde podemos ver la película? Bueno, hoy se va a proyectar la película en la Cinemateca de Tel Aviv, en el marco del Festival Solidaridad, Solidariot, a las 9 de la noche, a las 21 horas. Y después va a haber el que no puede venir a la Cinemateca de Tel Aviv, ¿dónde la puede ver? Y va a tener que esperar hasta que otra vez salga la van a proyectar. Sí. Bueno, entonces, mientras tanto se puede ver el tráiler en YouTube, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. Muchas gracias por haber venido y habernos contado esta historia tan interesante que mucha gente no conoce. Cuando regresemos, vamos a tratar un tema un poco más complicado, un asesinato en Brasil de Mirelle Franco. Bianca Zanini, nuestra corresponsal internacional, nos va a poner al día acerca de esta trágica situación y qué significado tiene para la comunidad de Río de Janeiro, donde Mirelle era una activista que buscaba empoderar a las mujeres jóvenes, sobre todo las de color negro. Ya regresamos con más News 24 en español. No se vayan. Último segmento de News 24 en español y ahora en el estudio con nosotros nuestra corresponsal internacional Bianca Zanini, que nos va a contar acerca de un caso que ha sacudido a la opinión pública en Brasil. Mirelle Franco. Bianca, ¿de qué estamos hablando? Sim, estamos falando hoje da história da Mirelle Franco. Ela era uma ativista, uma política, uma voz de esperança para minorias no Rio de Janeiro. Ela foi assassinada. Essa semana houve uma homenagem para ela no Rio de Janeiro com a promessa de que o sangue dela não será impune. Mas
até agora não teve muitas, não houve nenhuma solução. Então vamos ver aqui a história da Marielle Franco. Marielle Franco was 38 years old when she was shot dead in a targeted assassination last month. As a black gay single mother from the favelas, she was trying to change her city, Rio de Janeiro, for the better. 18 months after she was elected councilwoman, 9 bullets penetrated her car, killing her instantly. It's one thing to live, be born in the favela. It's another thing to claim it back and use that background to make politics in a different way. This place is marked by violence on all sides, but we go into it. We go out on the streets, we make politics, we resist. That's one of the things that make me proud. When she died, Marielle Franco was on her way home from an event empowering young black women. She was the only black female in the city council and one of only 7 women in the 51-seat council. Her death brought thousands of angry protesters to the streets for days, shining light on Brazil's deeply rooted racism, chauvinism, violence, and culture of impunity. Today, more than a month later, not much has changed. Bianca, después de ver este informe, ¿cuáles son las últimas novedades acerca de la investigación? Então, o que a mídia brasileira mais estabelecida está escrevendo é que as investigações apontam para pistoleiros trabalhando para uma milícia que atua no Complexo da Maré, numa favela. E também há uma forte suspeita de que um dos vereadores, que foi eleito com o apoio dessa milícia, esteja por trás. Além disso, há 2 homens suspeitos de terem participado diretamente da execução, estão mortos. Então, por enquanto, dizem que não há provas, ninguém está indo para a prisão, a investigação continua. Agora, do princípio, desde o começo, a polícia do Rio de Janeiro falaram. Os caras sabiam o que estavam fazendo, foi um trabalho profissional. E até hoje muitas pessoas acham que quem está por trás não é só as milícias, é a polícia militar mesmo, não somente a milícia local. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué atacar a Marielle Franco de esta manera con 9 tiros, me dijiste 4 en la cabeza, con tanta violencia? ¿Qué es lo que ella producía o buscaba o podía generar para que este sea su destino? Bom, tem 2 partes essa resposta. Uma parte é a importância simbólica que tinha a Marielle, uma mulher negra, lésbica, que não tinha medo de falar sua opinião, que estava mudando as coisas pouco a pouco, que dava muita esperança para muitas minorias no Brasil, não só mulheres, mas em específico as mulheres. Mas também ela usava o seu mandato, a sua plataforma, para denunciar a violência policial, a violência militar. E lembra bem, alguns meses atrás, o presidente do Brasil encarregou a polícia militar da segurança do Rio de Janeiro. E a Marielle foi indicada a desempenhar um papel fundamental em uma comissão que ia supervisionar essa intervenção militar. Então, ela era uma oposição vocal, muita gente ouvia a voz dela, ela estava... Cada dia tinha um pouquinho mais de influência e eu acho que isso deu medo a muitas pessoas. A gente la escuchava, la seguia? Sim, e também ela estava dando voz às pessoas que não tinham voz e que certa parte do estabelecimento prefere manter assim. Consulta general, Bianca. Sabemos que en los últimos meses el ejército salió a Río de Janeiro. Sí. ¿Pensás que los niveles de violencia subieron? Bajaram? Como pensás que está a situação hoje em dia em Rio? Olha, a situação no Rio de Janeiro está um caos. É isso que é a melhor palavra de explicar, a melhor palavra para explicar a situação. E eu acho também que a polícia militar estava já em controle em períodos desde da Copa, desde as Olimpíadas. Então a gente não pode olhar simplesmente para os números, mas o que a gente sabe é que para realmente solucionar o problema, não adianta só pôr polícia militar. O problema é de educação, dinheiro, inequalidade, corrupção. Então, o problema é muito maior. Vamos ver qual será a solução e quando terá nada uma que solução. se va a resolver de un día para el otro. No.
Bianca, muchas gracias por tu aporte. Esto es todo por esta emisión de News 24. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestro sitio web. Nos vemos la semana que viene, Damián. La semana que viene. Hasta la semana que viene.